الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه المنتجبين. Continuamos con el programa de preguntas y respuestas. Llegamos a la pregunta número 13 del hermano Federico de Argentina. Vamos a escuchar la pregunta del hermano Federico. Salam alaikum, estimadísimo Sheikh. Wa alaikum salam wa Mi rahmatullah. pregunta surge de la reflexión, luego de hacer las oraciones, ¿hasta cuándo Dios nos va a perdonar nuestras malas acciones si muchas veces las volvemos a realizar? Muchas gracias. Muy bien. Un saludo muy especial al hermano Federico de Argentina. Su pregunta es, si una persona comete el pecado y después de un tiempo, porque es creyente y quiere volver a Dios, entonces se siente como un disgusto, se siente como culpable por el pecado que ha hecho. Entonces, y va a buscar arrepentimiento o justificar el pecado. Son dos caminos. Cuando cometemos un pecado, la conciencia nos persigue, nos molesta, nos reprocha. Entonces, nosotros para salir de este estado, que es un estado muy amargo de sufrir interiormente, la conciencia no nos dejará dormir tranquilo. Entonces, tenemos dos caminos. O arrepentir significa volver hacia Dios, borrar el pecado, borrar la consecuencia del pecado, quitar el motivo del pecado y compensar, pagar por lo que hemos perdido, compensarlo, volviendo hacia Dios. Eso se llama arrepentimiento, tauba. Pero hay otro camino, se llama el camino de la justificación, buscar pretextos. Son dos caminos. Y cada vez que nosotros vamos a cometer un pecado, puede ser que durante un tiempo aún estamos en los pretextos. Y muchos pretextos, y todos los pretextos son tentaciones satánicas. En cuando una persona comete un pecado y lo justifica. Esto no es tanto pecado para mí, lo vamos a explicar. Entonces, mientras tanto lo justifica y busca pretextos, continuará pecando, porque es un pecado justificado. Pero en cuanto llega a un estado de corazón dolido y quiere volver a la espiritualidad, porque la persona en cuanto está cometiendo el pecado ya no tiene fe, en este momento ya no tiene fe. Porque no puede ser que yo siga siendo un siervo obediente de Dios, Abdun muti'un lillah, un siervo obediente a Dios, y mientras tanto mi corazón sea sometido a Dios, yo pueda cometer un pecado. No puede ser. Que si no se junta el amor hacia Dios y el amor hacia el pecado, no se junta la luz y la oscuridad en un corazón. Es decir, ya en el momento que estás atendiendo a un pecado, la fe sale del corazón. En el momento que ya el corazón está atendiendo a un pecado y tiene un apego hacia un pecado, hacia una lujuria, hacia perversión, hacia un vicio, en este momento que una persona está haciendo la mirada morbosa, en este momento que la persona está traicionando, en el momento que la persona está mintiendo, en este momento que está robando, en este mismo momento, no puede tener dos intenciones, trabajar para Dios y trabajar para Satanás. No se juntan. En ese momento hay una sola intención. O para Satanás o para Dios. Listo. Ya que hemos sabido esto, entonces, ¿cómo es el camino de arrepentimiento? ¿Y cuál es el camino de las justificaciones? Por supuesto, el camino de arrepentimiento al final, porque volvemos hacia Dios, es el camino de la paz, es el camino de perdón, es el camino de la bendición, es el camino de la misericordia y Dios te va a bendecir la vida. Y el camino de justificar el pecado, ya que puedes justificar un pecado chiquitito, entonces puede justificar un pecado grandote. Que si es una habilidad que una persona pueda buscar algo
de coincidencia entre este pecado con otro pecado. Si este pecado tiene, por esta lógica, es justificado, entonces el siguiente pecado vamos a tener otra lógica para justificarlo. Quiere decir, es un camino. Si tú justificas dar una bofetada a tu hermano, mañana puedes justificar dar un cuchillado. Con un cuchillo matarlo. Y así, ninguna persona que ha matado a una persona anteriormente no puede ser que no haya pasado por estos caminos, por estos pasos. Entonces, los pasos en el pecado son gradual. La caída en el pecado es gradual. Ahora, la mirada morbosa, mañana hablando, galanteando con una mujer ajena, y después manoseando, y después bailando, y después acostando, al final, adulterio. No es que hoy de repente una persona muy piadosa que está con Dios y todo, de repente va a caer en adulterio. No. El camino de los pecados es gradual. Paso a paso la persona cae en el pecado. Se llama darakot. Esa escalera para abajo se llama darakot. Esta escalera para arriba se llama darajot. Subiendo en el camino de Dios. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento, nosotros hemos preparado una serie de la charla, son 5 charlas, usted busca el arrepentimiento, los detalles, las narraciones lo hemos explicado. Pero aquí en breve lo vamos a explicar. El arrepentimiento significa, vamos a volver en cuando querías hacer el pecado, ¿por qué lo has hecho? Pecado va a ser pecado cuando sea a propósito, quiere decir con libre albedrío, yo elijo. Yo decido cometer este pecado. Yo decido, Dios no quiera, decido desobedecer al Señor. Eso entonces es pecado. Quiere decir, mala intención, cuando se junta con mala acción, entonces eso es pecado. Pero si una persona, la verdad, le salió de la mano, nunca quiso decir eso. Por ejemplo, una persona que está dormida y dice una grosería. ¿Eso es pecado? ¿Por qué está dormida? No es pecado. O está dormida y dice, fulano insulta. Esto no es pecado porque esta persona está durmiendo y no tiene libre albedrío. No ha decidido, no tiene la intención. ¿Cuándo vamos a tener la intención del pecado? Cuando busquemos algún interés en ese pecado. Cuando nos guste ese pecado. Cuando queremos aprovechar de algo. Entonces buscamos algo de placer, algo que nos gusta, para impedir algo que no nos gusta. ¿Por qué has atacado a fulano? ¿Por qué has agredido verbalmente a un amigo, a tu esposa? ¿Por qué has querido impedir que te pase algo mal? Entonces, o es para conseguir un interés o para impedir algo que consideramos mal. Por eso cometemos el pecado. ¿Por qué has hecho esa mirada morbosa? ¿Por qué has mentido? ¿Por qué has traicionado? Porque buscabas un interés. Muy bien. Entonces, por algún apego mundano, escúchalo bien, este apego mundano que ha arraigado en tu corazón, tiene sus raíces bien profundizadas en tu corazón, eso le motivó hacia el pecado. Entonces le llevó a tener la intención y después la práctica. Entonces el arrepentimiento, volver hacia Dios, ¿en qué consiste? En desarraigar las raíces del pecado. No es que solamente, bueno, yo durante un tiempo bebía o fumaba o era morboso, ahora hace tiempo que no lo hago. No. Hemos dicho que el pecado consiste en el hecho y en la intención. Cuando quieres desarraigar el pecado, debes desarraigar el hecho, no volver a hacer el pecado y quitar la intención de tal modo que si el tiempo vuelve atrás, ayer has cometido el pecado a las 12 de mediodía, ¿sí? Ahora vamos a volver a las 12 de mediodía de ayer. No vas a cometer el pecado nunca más. Eso se llama el arrepentimiento. Entonces consiste en no pecar en la práctica y no tener la intención del pecado. Quiere decir desarraigar el motivo del pecado. Quiere decir curar el corazón. ¿Cómo se puede curar el corazón? Un corazón que está lleno de apegos de cosas mundanas que nos van a motivar y promover hacia los pecados. ¿Cómo desarraigarlo? Hay muchas formas. Primero, al-ibada.
Por ejemplo, hay narraciones, si una persona la lujuria le domina mucho, que ayune bastante. Entonces, la solución para la lujuria dominante es el mucho ayuno y cuidar el ojo y cuidar la lengua. Comas poco y observes menos, entonces, y ayunas. Eso controla la lujuria. Entonces, cada pecado tiene un control interior, que es una forma de adorar a Dios, a la ibada. Rezando mucho, ayunando bastante, yendo a la mezquita. Llorar para el Imam Hussein alayhi salam. Llorar para el Imam Hussein quiere decir asemejarnos en sentimiento a un siervo de Dios que ha dado todo para Dios. Cuando yo lloro para las calamidades del Imam Hussein alayhi salam en Karbala, cuando digo sallallahu alayhi ya Abu Abdullah, recordando al Karbala, a lo que pasó al Imam Hussein alayhi salam, eso duele mi corazón y lloro para Imam Hussein, estos llantos te desarraigan el motivo para cometer más pecado. ¿Por qué? Otra vez que viene a volver el pecado, vas a volver a cometer el pecado, vas a pensar, ha habido un siervo de Dios, que yo lo quiero, se llama Hussein, es el nieto del profeta. El profeta del Islam lo amaba, decía, Ana men Hussein, yo soy de Hussein. Ese hombre tan grande ha sido martirizado, ha dado todo para Dios. Ha dado sus seres queridos, a Ali, a Asghar, a sus hijos, a todos ha dado en camino de Dios. Entonces, ¿yo qué? Yo quiero solo decir no a una lujuria. Yo solo quiero decir no a un deseo. Yo quiero decir no a mi ambición, no más. No es tanto en comparación de lo que ha hecho Hussein en el camino de Dios. Entonces, cuando mi ejemplo de la vida es el ser siervo bendito, obediente del Señor, siempre tengo presente al Imam Hussein alayhi salam. Entonces, en al-Hussein, Misbahul Huda wa Safinatun Najat. Imam Hussein te va a mostrar el camino de obediencia a Dios. Misbahul Huda es una luz en el camino de Dios. Va Safinatun Najat es como un barco, le va a salvar. Cuando subes, tomas ese ejemplo de la vida del Imam Hussein, pero debes vincularte con afecto. Un vínculo afectivo con Imam Hussein alayhi salam. Solamente decir fulano es bueno, eso no te hace. Por ejemplo, tú amas a un partido de fútbol, ¿no? A un equipo de fútbol. Entonces, cuando los amas de corazón, te va a importar la forma de vestimenta de fulano jugador. Cuando no los amas, no te importa. Entonces, el amor es la clave de tomar el ejemplo. Entonces, si yo quiero desarraigar el motivo del pecado, ¿cómo debo hacer? Hay muchas narraciones. Dice, acércate a los sabios. Tenga un vínculo con los sabios. Tenga a tal sheikh, una persona de confianza, un hombre de Dios. Pregúntale, consúltale. Tenga tu vida vinculado con un sabio. Que lo veas, lo escuches. Toma un tiempo para escuchar predicaciones. Toma un tiempo para recitar el Sagrado Corán, que es la palabra de Dios. Eso te va a mover el corazón. Tenga un tiempo cada semana para recordar al Imam Hussein alayhi salam, llorar para el Imam Hussein. Haga tu nawafil, las oraciones recomendables. Cuando una persona hace adicional a lo obligatorio, hace las oraciones recomendables, entonces dice, no hace falta. Es una lástima que pierdo todo lo que he acumulado. Porque dice, yo he hecho tantas oraciones recomendables, he pagado limosna y llorado para Imam Hussein. Ahora vendo todo por un pecado. No lo hago, no es un buen negocio. Pero una persona que no ha hecho nada, no ha hecho las oraciones, no ha ayunado, no ha llorado para Imam Hussein, no ha recitado el Sagrado Corán, ¿qué tiene? ¿Que no tengo nada para perder? No importa, ahora es una ocasión. No hay que perder la oportunidad de cometer el pecado. Hasta la chica, mira, pasa lo que va a caer. Entonces, cuando tengas más el tesoro de adoración a Dios y más haya gastado tu vida en adorar a Dios, servir al prójimo, para no perder ese gran capital, no cometerás el pecado. Y poco a poco verás que el motivo hacia los pecados se va a reducir. Eso se llama el arrepentimiento. Entonces no vas a volver a hacer el pecado. Entonces es una decisión, el arrepentimiento es una decisión, es una práctica y es un hábito. Quiere decir, te debes
acostumbrar a ser un siervo obediente. Ese camino es el camino de arrepentimiento. Si la verdad entras en el camino de arrepentimiento, entonces ya no tienes más motivo para cometer el pecado. Quiere decir, en la pregunta que ha hecho hermano, la pregunta dice, si arrepentimos y otra vez volvemos al pecado. La respuesta es, una persona que verdaderamente ha arrepentido del pecado no va a volver al pecado. Si suponíamos que algún día va a caer en el pecado, enseguida va a volver hacia Dios. Enseguida se va a arrepentirse. Entonces no cada día, no cada semana va a volver hacia el pecado. Una vez en su vida, si pasa algo, no sabemos. Dios nos proteja del pecado. Pero en cuando va a ser el primer pecado, recuerda a Dios, el Sagrado Corán nos indica a los creyentes. Dice, lo más mínimo del pecado, rápido van a arrepentirse. Bueno, pero hay otro camino, se llama el camino de Satanás. El camino de Satanás es el camino de justificar el pecado. Ya todos lo conocemos bien de cerca. Satanás, un gran compañero de nosotros, porque ya ahora les voy a decir las tentaciones, a ver cuántas veces has aceptado estas tentaciones de Satanás. Primero que le va a decir, a todos nosotros muchas veces Satanás nos ha dicho a nosotros, los tenemos, estas murmuraciones de Satanás en nuestros oídos, siempre lo hemos escuchado. ¿Qué dice? A ver, si no le ha dicho a usted. Primero le va a decir, ese pecado no es tan grande. Entonces, primero que Satanás hace achicar a los pecados. Eso es nada. Este pecado todo el mundo lo hace. No es nada. Este pecado no es nada. Imam Ali alayhi salam dice, Ashaddu dhunub mastakhafa bihi sahibu. ¿Sabe cuál es el peor pecado? El peor pecado es lo que consideras nada. Eso no importa, eso todo el mundo lo hace. Eso sí es el peor. Eso es que te está dañando. Eso es lo que te está matando. Es el cuchillo de Satanás en tu garganta. ¿Quieres saber cómo Satanás te está degollando? ¿Cómo Satanás te está acabando contigo? Con ese pecado que consideras nada. Eso es primero. El segundo. Satanás para demostrarte, Satanás está discutiendo con nosotros. Para demostrarte que ese pecado no es nada, ¿qué hace? Dice, mira la primera prueba. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo. Bueno, todo el mundo lo haga. Puede ser que todo el mundo quiera hacer algo malo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Satanás trae otra prueba. Dice, mira, todo el mundo lo hace. Si Dios quisiera llevar a todo el mundo al infierno, no puede ser. ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Primero, tal vez todo el mundo no lo está haciendo. Los que tú conoces lo están haciendo. Hay muchos siervos obedientes de Dios que tú no lo conoces. ¿Tú conoces a todo el mundo? ¿Tú conoces la práctica de 8.000 millones de habitantes de la tierra? Eso primero. En segundo lugar, durante las generaciones y según generaciones y después generaciones, van a haber mucha más gente. Puede ser que toda nuestra generación sea una generación pecadora infernal, que esa generación son marcados para ir al infierno. Y la misericordia de Dios, bueno, una generación vaya al infierno y hay muchas otras generaciones anteriores y después de nosotros van a ir al paraíso. ¿Y tú qué? Tú cayendo en, por ejemplo, si usted estaría en Sadum, donde Sodoma y Gomorra, todo el mundo hacía esa práctica abominable. Entonces, ¿tú qué harías? Si aceptarías esta justificación, este argumento satánico, entonces si estarías en Sodoma y Gomorra, tú serías uno de los aniquilados. Entonces, esto que mayoría en un lugar donde yo habito o donde yo conozco, o en el tiempo que yo vivo, hacen un pecado, eso no lo justificaría. Esto no hace que, por ejemplo, es una democracia en contra de Dios. Todos hemos elegido hacer este pecado. Dios, vete al cielo. No. Entonces, todo lo que está en este pecado, todos que lo practican recibirán la maldición igual. No es que Dios te está dando la maldición. La maldición está en la esencia del pecado. Tú cometiendo el pecado lo absorbes, la maldición. Entonces ya, mueren con el pecado, van al infierno. El infierno es muy grande, no se preocupa. Y no le dan una villa grande, no. Cada uno tiene su panteón chiquitito en el infierno, lleno de distintos tipos de castigos.
Entonces no se preocupa por, capacidad del infierno. El infierno puede tragar a todo el mundo y dice, Hal min mazid, ¿acaso hay más? Eso es el infierno. El infierno ya tiene mucha capacidad. Para todo el mundo, si vayan al infierno. Imam Ali alayhi salam dice, La tastawhishu fi tariq al-huda liqillati ahli. No te asustes en el camino de Dios por poca gente que la sigue. El camino de Dios es un camino con muy poca gente. El camino de Satanás están millares y millares andando en ese camino hacia el infierno. Puede ser que algunos en algún tiempo se arrepientan y sean salvados. Tú no lo sabes. Ahora estás viendo a ellos pecando y cometiendo el pecado. Tal vez algún momento en su vida van a arrepentir y tú sigues en ese camino y ellos vuelven al camino de Dios. ¿Cuál es la garantía? No sabes. Puede ser que ellos tengan un renacimiento en el perdón de Dios. Van a volver hacia Dios. ¿Y tú qué? ¿Cuál es la garantía que puedas salvarte? Otro de los argumentos de Satanás va a decir, mira, estamos de acuerdo, el pecado está mal, pero tú tienes mucha oportunidad para arrepentir. No se preocupa, porque hoy haga bien el pecado, mañana también y pasado mañana, al día viernes vamos a pedir perdón a Dios. Peca bien y después arrepiéntate bien. Has gozado ahora y después vas a gozarte. ¿Cuántas veces has escuchado esa tentación? Interesante, ¿no? Sheikh sabe tanto de Satanás porque siempre nos está tentando a todos nosotros. Incluso en las narraciones nos explica. Se llama tasvif. Tasvif significa en cuando tú vuelvas a ver ese pecado, la conciencia te molesta y dice, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? Entonces tú dices, ya es que, bueno, voy a pedir perdón, pero hoy no, mañana. ¿Cómo hoy no? La pregunta justa sería esto. Si mañana sigues vivo, ¿cuál es tu garantía? Si mañana, siguiendo con este amor y apego hacia este pecado, mañana este amor va a ser más profundizado. Las raíces de ese árbol del pecado van a profundizar más en el fondo de tu corazón. Y miles de estas personas, como un drogadicto, hoy está fumando cigarrillo, mañana fuma peor, y mañana fuma marihuana, y después cocaína, y después ya se pierde. Cada día, si preguntarías a esa persona, decía, la verdad sí, tenía la intención de volver, pero nunca volvió. Entonces, si hoy no vas a volver, mañana nunca jamás volverás. Eso es el argumento justo. Si hoy no vas a volver, con la misma lógica que hoy continúas el pecado, mañana, porque tienes más arraigado y más profundizado las raíces del pecado en tu corazón, mañana tendrás menos posibilidad de volver. Ojo, tu corazón mañana estará más endurecido. Entonces, con razón, mañana no puedes volver. Si hoy no te arrepientas, mañana jamás vas a volver hacia Dios. Eso es la respuesta a Satanás que debes decir. Y otra pregunta que debes hacer a Satanás. Satanás, ¿cuánta gente murieron en el pecado? Y tú cada día ellos decían, no importa, mañana vas a arrepentirte. Satanás te invita hacia el arrepentimiento, pero hoy no, mañana. Y ese mañana nunca llega hasta que te va a aniquilar. Dios también te invita hacia arrepentimiento, pero ahora, no, ni una hora después, ahora. Ahora debes empezar, porque mañana es tarde. Porque después de una hora es tarde. Porque en cada instante el apego, el recuerdo dulce de sabor del pecado te está endureciendo más al pecado. Tu corazón es como un enfermo. Si hoy no lo atiendes y no le das medicamento, si hoy no curas tu corazón, mañana es tarde para curar el corazón. Porque mañana va a estar más endurecido, más aplastado en la mano de Satanás. Y la persona poco a poco perderá la luz. ¿Y sabe cuál es el final de los que cometen el pecado? ¿Sabe cuál es el final de las personas que justifican el pecado? Porque lo justifican
Dice, por alguna razón yo tenía ese derecho de hacer el pecado. Si preguntas a una mujer, ¿por qué has traicionado a tu marido? Yo no, cuando hablo de la traición, no hablo del coito, no hablo de la fornicación. Cuando una mujer, escúchalo bien, brinda su linda sonrisa a un hombre ajeno. La sonrisa que has privado a tu propio marido, esa amabilidad que no has dado a tu propio marido porque estabas enojada con él, y mañana esta sonrisa, dulce sonrisa, estás regalando a los hombres ajenos. Eso es la traición. Las palabras amargas que has dado a tu propia esposa, y mañana estas palabras dulces lo dices a tu secretaria, a tu compañera del trabajo. Lo que has impedido, la has privado a tu propia esposa, mañana lo haces con una mujer ajena, eso es la traición. Y generalmente nosotros justificamos esos pecados. ¿Por qué lo has hecho? Es que la verdad, porque mi esposa no me atiende, merece que le traicione. Merece. En cuando tienes estas justificaciones, sepas que eres una persona vendida al Satanás. Satanás te tiene en tu mano y hasta aniquilarte no te deja. Excepto que hoy te arrepientas, llores, pidas perdón a Dios. Vuelvas donde tu pareja, vuelvas donde tu esposa, pidas perdón. Vuelvas donde tu marido, pida perdón. Vuelva a Dios. Prostérnate, llore ante Dios. Dios, perdóname. Dios, sálvame. Dios, estoy aniquilado. Dios, si ahora llega mi muerte, que no sé dónde y cuándo me va a tomar. Ahora sí, la muerte me lleva, soy condenado en el infierno. Pídale perdón a Dios. Y Dios es el misericordioso. Eso es el carácter del creyente cuando Dios le va a atender con su misericordia. Y el mes de Ramadán es una de las oportunidades, maravillosas oportunidades, que los demonios y el Satanás está encadenado. Si tú por propia maldad, por tu propia pasión, deseo del pecado, por estos árboles arraigados del pecado que tiene en tu corazón, si con esto vas a caer en el pecado, es tu culpa. Satanás está encadenado el mes de Ramadán para quienes ayunan, para quienes quieren ser siervos obedientes del Señor. Hoy decida, y también hemos dicho, llorar para el Imam Hussein alayhi salam. Eso te va a ayudar bastante. Es súper potente, es como una bomba nuclear, eso es fuerte. Va a eliminar, quemar las raíces de los pecados, va a arar la tierra. Y vas a cultivar de nuevo la bendición en tu corazón. Inshallah, Dios le bendiga. Pedimos al Altísimo que nos ayude a purificar nuestro corazón hoy, arrepentirnos hoy de todos los pecados que hemos hecho. Calcula los pecados chiquitos que has hecho y los pecados que consideras justificado. Diga, mis pecados justificados, ¿cuáles son? Sea sincero contigo mismo. No engañe a ti mismo. Si engañas a ti mismo, ya has facilitado el camino de Satanás. Tú eres un socio de Satanás. Porque Satanás, ¿qué quería hacer? Engañarte. ¿Y tú mismo te estás engañando? No. Sea sincero. Diga, esto lo he hecho mal. Esto lo he hecho mal. Eso era traición. Eso era mentira. Eso era robo. Eso era... Me habían confiado en esto y he traicionado. Me he hecho esto. Y ponga toda la lista. He comido la carne haram. La carne haram no es justificada comerla. La carne haram es el camino de Satanás. Como la comida sucia, impura, eso me impurifica el alma. Tal como lo que comes te ensucia tu alma, lo que sale de la boca también ensucia el alma. Ambos, es cierto. Tal como tu comida puede impurificar tu alma, también tus palabras pueden impurificar tu alma. ¿Cuántas groserías has hecho? ¿Cuántas veces has burlado de los demás? Piensa en los pecados. Pensémonos. Así es el momento de reflexionar. Toma tu tiempo. Media hora, sienta, piensa. Toma una pluma. Empieza a escribir los pecados. Y haga un programa para
arrepentir de cada uno de los pecados para no volver a hacer el pecado. Inshallah, que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الذنوب